Hola todos, todas, todes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el momento que nos escuchen, acá estamos muy orgullosos de presentar esta mesa temática que denominamos otros consumos, otros consumos estéticos y culturales, para nombrar esas otras producciones que a veces quedan fuera del mainstream, fuera de lo industrial, que están emergiendo, que tienen que ver con estéticas anteriores, pero que están dentro de los consumos culturales posibles y disponibles para todos. En este encuentro nos acompañan Andrea Lobos, ¿sí? Que está por ahí. Hola, André. Hola a Está todos, ¿cómo están? Ahí. buenísimo. Nos acompaña Andrea Lobos, que tengo como la suerte de haber compartido con ella su trabajo como docente, que es licenciada en comunicación social, tecnóloga educativa, entre otras cuestiones, y hoy una artista visual que trabaja haciendo dialogar fotografías con escrituras. El trabajo que nos va a presentar es el álbum propio. Y después tengo otra de las personas, otro del grupo que van a conversar con nosotros, es Ignacio Rud y Daniela Fernández. Daniela Fernández es diseñadora de imagen y sonido, ilustradora, cofundadora de la cooperativa audiovisual Autorrojo. Desde el 2018 desarrolla videojuegos independientes con contenido regional como Laidaxai e ITA, con la ayuda del Foro Nacional de las Artes y la Secretaría de Medios de la Nación. En el 2022, el videojuego Laidaxai resultó ganador en el Festival de Arte Interactivo Comic Kids en Brasil. Y Nacho Rud, que es un trabajador de la industria de videojuegos desde el 2009, docente de diseño de videojuegos desde el 2020, participa creando los niveles en el proyecto La Daxai y realmente es una persona que siempre nos ha brindado su conocimiento a todos nosotros, los del grupo del Congreso de Consumo. Sin más, no sé si, bueno, muchísimas gracias por estar, ¿sí? A todos los que han venido a esta mesa, es un gusto tenerlos. Y sin más, voy a intentar de presentar, ¿sí? André, ¿estás por ahí? Presento el trabajo de Andrea y a partir de ahí toma la palabra Andrea para contarnos sobre su proyecto artístico.
¿Qué tal? Espero que hayan podido ver el video con el sonido. André, es tu espacio, ay, tu espacio de diálogo. Hermoso trabajo, Andrea, please. Hermoso. Gracias. ¿Ahí se me escucha o se corta? Se te Se te escucha escucha. perfecto, ¿eh? Perfecto, perfecto. Se me Ah, había bueno. caído el celular. Ajá, está bien. Bueno, entonces me quedo tranquila que se escucha bien. Bueno, esto que vieron se llama así el álbum propio y ahí trabajé con fotos de mi álbum familiar, un álbum que no, digamos que conozco desde siempre, ¿sí? Mi mamá para entretenernos, a mi hermano y a mí, solía como mostrarnos las fotos y narrar, digamos, ¿no? Porque esa cosa que uno tiene, bueno, este quién es, ¿no? Y había algo de esa narración que me llamaba la atención, sobre todo en las fotos donde yo no estaba, ¿no? Porque la pregunta era por qué yo no estaba. Ahí había fotos también del casamiento de mi mamá y mi papá. eh, y después yo con el tiempo, digamos, me dediqué a la escritura, soy escritora, pero hubo un momento que se enfermó mi maestro, digamos, escritura, que es Guillermo Sacomano. Entonces ahí tuve una crisis así con la escritura, no podía, digamos, seguir escribiendo sin su lectura y empecé a pensar en la fotografía que ya me venía así como picando, digamos, el bichito de la foto, pero yo tenía como una especie de prejuicio en el sentido de que yo no había estudiado y cómo iba, digamos, a meterme en ese lugar. Pero finalmente, bueno, empecé en el 2007 a hacer talleres de foto. Y este trabajo en realidad empezó en el 2000, sí, 10 años debe tener, entre la edición, digamos así, de las fotos en un taller de fotografía con Valeria Belusi, que ese fue un trabajo intenso porque había que contar, digamos, porque esto también, ¿no? En este proceso, una cosa es el libro, que es el producto final, y después, antes de eso, está la edición de las fotos, que es llevar sistemáticamente, como me pasó a mí todos los lunes, fotos del álbum, y bueno, algunas quedaban, otras no. Decidir cuál era la historia para contar, que eso en un libro, digamos así, objeto, como le digo yo, porque excede el libro de fotografías, algo que yo deseaba era que fuese algo para tener, digamos, ¿no? Eh, y ese trabajo creo que el de edición fue el más difícil. Y después cuando se va al formato libro empieza otro proceso, porque la edición de la mesa, como decimos, a veces no funciona en el formato libro, ¿no? Porque estamos pensando en una historia para contar. Yo tenía una buena edición, así que no fue tan difícil armar el libro, hubo que mover algunas fotos. Y ahí la historia básicamente es la historia con mi padre. No se leen los textos, pero los textos funcionan también como, no como anclaje de la foto, sino como un diálogo, diría yo, casi como trabajan los ilustradores, ¿no? Que no es la descripción de la foto. Y esos textos eran un cuento, en realidad corto, y yo lo fui trabajando para que sean más cortos todavía. Eh, y es eso, ¿no? La historia con mi papá y al mismo tiempo también de mi infancia, donde obviamente están incluidos mi madre y mi hermano mellizo, que es el que está ahí. Y después los insert, ¿no? Para que se convierta en otro libro, en un libro objeto, que son la libreta, una libreta de mi padre, donde hay una poesía escrita, que es lo que se vio en el medio del libro, que es como así la estrella del libro. Y ahí hay una carta, esa carta es una carta que le escribió mi papá a mi mamá, una carta de amor, que no es la original. En su momento yo le pedí a mi mamá si tenía cosas para darme y ella dijo que tenía esa carta, pero me la copió en ese papel, no me la dio. Eh, Así que no sé, tenía como algo de pudor, pero al mismo tiempo como el deseo, digamos, de darme esa carta, ¿no? Y están también los dibujos de mi padre, los que pueden encontrar, mi papá era dibujante. Entonces también pasaba por ahí el contar la historia también, ¿no? La historia de mi viejo dibujante. Era difícil también encontrar la historia porque cuando uno hace investigación sobre este tipo de trabajos que recupera, digamos así, la memoria familiar,
mayormente yo lo que encontraba era libros sobre, digamos, familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, para mí eso también era un desafío, bueno, cómo contar una historia de alguien común, digamos, como yo, que no tenía aparentemente una, no sé, una historia social importante para contar. Pero bueno, fui buscando y finalmente parece que resultó, digamos, ¿no? Para mí eso también era un desafío, como entrar en un espacio donde, bueno, no había este tipo de libros y por eso también, digo, creo que fue bien recepcionado, ¿no? Porque hay algo ahí de lo que muchas personas quieren hacer. En general, el efecto es ir a buscar el álbum de las fotos familiares y ver cómo hacer algo con ellas, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia preciosa, digamos, de mucho trabajo y también mucha movilización, porque en el medio también murió gente querida, mi mamá, mi sobrina, mi papá. Entonces, bueno, era como ir remontando el trabajo, ¿no? Y también con el deseo de terminarlo. Tengo miles de preguntas, Andrea, pero como sé que había caras así interesadas y queremos preguntar sobre los procesos de edición, sobre cómo encontraste al Ujú. imprentero, al editor, Ah, vamos a dar, porque realmente lo vamos a dejar para el final, así presentan y después tenemos la posibilidad de dialogar, porque ahora cuando veamos el trabajo de en otra estética, con otro formato, también está hablando de las raíces y de la identidad, así que los dejamos a Ignacio y a Daniela y así al final podemos conversar. Te ponemos como, a ver si podemos compartir, Alcira, para que puedan compartir, no sé si hay que ponerlos como... No, me parece que pueden. A ver, yo ¿Pueden? estoy Sí, tratando podemos. sí, Sí. Buenísimo, lo que voy a hacer dale. es desanclarla. Porque me parece muy valioso después de esta presentación escucharlos y después dialogar todos juntos. Juntes sería la indicado. Muy bien. Esperen que le vamos a poner un poquito de sonido. uno por ahí. Ahí está. ¿Ustedes escuchan el sonido? Sí, Perfecto. Para que quiero ver, Mire. verlas. Ah, para ponemos acá para mostrar el panel. Así las vemos ustedes. Ahí estamos. Ahí está la cosa. Ah, ya lo puse. Bueno, un poco lo que decía recién Andrea me resonaba y me sonaba familiar también, porque este proyecto que se llama La Idagai surge también de esa búsqueda como por un pasado y por un archivo familiar que en mi caso, bueno, mi familia viene de Sol de Mayo, un paraje que queda en Chaco, cerca de la localidad de General Bedia. Y es una zona donde ya no hay zonas como de pueblos, sino es como mucho más rural. Y si yo quería buscar el registro familiar de mis antepasados y demás, no había registro fotográfico. Pero sí hay mucha narrativa oral que es algo que mi familia hasta el día de hoy sigue estando vigente. Sobre todo, bueno, la historia es un poco mi bisabuelo trabajaba en el ingenio azucarero de Las Palmas, tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos tuve mi abuelo y imagínense que tuve como muchos bisabuelos también y abuelos, como que algunos todavía viven y siguen como con esta cuestión de volver a relatar como las historias del Chaco, del ingenio y de todo lo que pasaba en esa época cuando ellos vivían ahí. Eh, y dentro de eso a mí se me desplegó como no solo el universo de lo que pasaba en ese momento en la sociedad y que ellos también estaban muy en contacto con los pueblos originarios porque su madre pertenecía como a una de las comunidades y su padre no, entonces tenían como esa parte de ser criollo y a la vez no.
porque, bueno, distintas razones sociales hacían que ella no pueda expresarse. Eh, y en ese marco también se vinculaban mucho con las personas de las comunidades COM, de la comunidad COM de ahí de Chaco, y que hoy en día yo al revisar y buscar un poco esto, terminé como, bueno, con la nieta de fulano me termino haciendo amiga, y es como que volvemos a unir esas generaciones a través de los relatos. La Hilagay y el Árbol Negro surge en ese contexto y también en el contexto de pandemia, donde yo no puedo volver a Chaco a buscar todo lo que quería continuar con mi investigación. Y se lanza una convocatoria que se llamó Crear Uno, que era realizar un videojuego en 2 meses con un presupuesto muy bajo. Y me anoto, me dan lo mínimo, mínimo de lo que ofrecía la Secretaría de Medios de la Nación. Y yo con eso decido invertir todo ese dinero en un par de assets que vendrían a ser como los elementos que yo necesito para realizar el videojuego, pero con un formato ya preestablecido, que era el poner la plataforma. Entonces, tenía una historia que era el relato del árbol negro, que lo había escuchado en varios lugares, y que también me sonaba familiar porque algo de eso y me interpelaba de cierta forma. Lo que dice el relato es que existía un árbol que proveía a todos como de los bienes que se necesitaba antes en la antigüedad, y que un día por la avaricia de algunos hombres no entregaron lo que sacaron del árbol a las personas que no podían treparlo, que eran los ancianos de la comunidad. Ese árbol quedó prendido fuego, al igual que toda esa humanidad, y ahora solo existe como en un plano onírico, si se quiere decir, o espiritual, que es el plano donde solo deambulan los Piogonax, que son los chamanes. Y a mí eso me llamaba mucho la atención porque tenía que ver con todos los relatos que mi familia siguen estando. O sea, somos una familia que habla mucho de los sueños, eh, de las cosas que tienen que ver con la naturaleza. Mi tío siempre dice como no es que sea brujo o que sea algo, sino que todo lo que nosotros consumimos como medicamentos viene de las plantas. Entonces hay algo de ese saber ancestral que está. Y no es que se ponga a hacer pociones mágicas o lo que fuere, sino que hay un conocimiento previo ahí que gira en torno a mi familia. Entonces, un poco ese conocimiento a mí me permitió acercarme a la comunidad COM y dar con Cintia Longo, que es una docente bilingüe intercultural, que ella fue también parte de este proyecto y quien hizo la traducción del videojuego a su lengua materna, la lengua COM. Y hoy en día también, bueno, se terminó formando una amistad a través de eso. Y este videojuego no solo quedó como en el marco de esta convocatoria Crear Uno, sino que nosotros con Ignacio un poco también cuando lo empezamos a diseñar, al menos yo no quería que sea un contenido que alguien tuviese que pagar para jugar este videojuego y para acceder a algo que para mí estaba como al alcance de cualquiera que, no sé, viaje a Chaco o que tenga alguna cercanía con una de estas personas de la región. Entonces quería que todos tengan la posibilidad de acceder a eso. Y me parecía que también era algo que a mí no me correspondía como generar cierta, como comercializar algo que estaba dentro de la cultura y que tenía que ser gratuito, ¿no? Y accesible para todos. Entonces, cuando presentamos la convocatoria decidimos que esté gratis, que se pueda descargar y que también tenga cierto diseño que permita que este juego pueda ponerse en una computadora de conectar igualdad o en cualquier compu, que no necesariamente como muchos videojuegos que existen hoy en día, que por tener una mejor calidad de gráficos, una mejor calidad de cosas, de efectos, terminan siendo pesadísimos y no todos no todos pueden jugar. Entonces también había algo de accesibilidad y que tiene que ver también con una realidad que yo pensaba, bueno, muchos chicos quizás en algunas zonas no tienen computadoras y si tienen las del Estado.
Entonces, era también eso. Y hay algo que todavía me sigue quedando afuera, que es que también existe en otra realidad donde no hay gente que tenga computadoras. Entonces, a futuro a mí siempre lo que me quedó pendiente es pensarlo para dispositivos móviles y que la mayoría de los niños quizás tienen el celular de los padres o de algún hermano y que lo puedan jugar ahí. Eh, Desde el diseño esa fue como una pauta que a mí me interesaba. Así como me interesó que esté en la lengua GOM, yo veía que se lanzaban proyectos donde se les enseñaba a los chicos de las comunidades la lengua española y quedaba como un poco perdida esa idea de, bueno, voy a jugar un videojuego, pero que esté como en mi lengua, ¿no? Entonces, lo que dialogábamos con Cintia era que no tendría que estar en esa lengua y que eso también sea algo que vos lo puedas leer. Ella me decía siempre como, es una lengua que para nosotros es completamente oral, entonces es raro a veces verla escrita. Y quizás cuando la escribís va a venir alguien de Formosa y te va a decir, estas palabras se escribe un poco más con otras, se escribe distinto o pasan esas cosas. Pero me dice, pero es importante que esté porque es parte también de que nosotros tengamos una representación en el ámbito de los videojuegos, así que no existe prácticamente. Y ahí entrando un poco en el tema de la representación, mi primer duda fue como, en mi imaginario existían los Piobanaks, que eran los chamanes, y siempre eran hombres, como uno dice, el chamán. Digo, existen, hablando con Cintia, es como existe, o sea, está mal si yo pienso que este personaje sea una niña y que sea mujer, que no sea un varón, y me dice, está perfecto, me dice, porque las mujeres, o sea, no solo en la cultura com, no solo eran las mujeres que estaban como en la parte de los quehaceres del hogar o la recolección de las fibras para los tejidos y más, me dice, las mujeres salíamos a cazar al igual que los hombres y esa fuerza está representada en un personaje femenino que tiene que realizar un montón de destrezas físicas y que tiene que también estar luchando y que tiene que estar como en ese lugar de poder de ser la piobanaca. Y averiguando también, leyendo libros y demás, encontré varias piobanacas que están en la cultura com y que quizás uno cuando aprende en el colegio sobre los pueblos originarios se queda con una visión muy acotada de lo que es la representación de las mujeres indígenas y este juego un poco aporta eso y Cintia hoy en día lo sigue usando en sus clases y también para mí cuando me llegan mensajes de sus alumnas diciendo, bueno, soy yo, ¿no? Que puedan llegar a ese nivel de representación donde dicen es una nena y se ve como me veo yo y no es como la clásica representación en el mundo de los videojuegos, que siempre son personajes hipersexualizados o que tienen como... yo siempre pongo el ejemplo de la princesa de Mario Bros, ¿no? Como la idea de la princesa, la damisela en apuros que tiene que ser rescatada. Entonces era un poco romper eso clásico en los plataformeros del género este de videojuegos. No sé si querés aportar algo más. Me parece que está más que completo lo que dijiste. Em, Seguimos Bueno, jugando seguimos jugando. no, Hago como además la belleza de los textos, ¿viste? La belleza de los textos, como bueno, ahora seguís este nivel, pero el texto está tan lindo escrito, tan amoroso, sí, eh, tan fue algo. amoroso, ¿no? Como esto. Mostrá la versión, Nacho, la versión QOM, a ver si pueden, que Dale. eso les faltó. Acá hay muchas que están muy interesadas e Acá, interesadas. no, está acá. Hay que Y bajarla de nos nuevo. gustó ponerlos en diálogo, tanto a ustedes, a Nacho y Daniela, con Andrea, porque era una reconstrucción de la memoria, de la historia, de decirlo, de buscar nuestras raíces desde otro lugar y mostrarnos no como quieren que nos veamos, sino como nos sentimos, ¿no? Recorrido por el libro de Andrea, que está por ahí. Andrea, sí me parece tiene que ver con Sí, las acá historias está. familiares, domésticas, el conurbano, quiénes éramos, no es la imagen publicitaria, es la imagen familiar. Y sí, todos vamos a buscar nuestras fotos si queremos nuestro libro de artista.
Queremos que nos des el taller con nuestras fotos. Sí, es un Sí, trabajo muy André, lindo para hacer. muy lindo. Sé, André, que te había interesado, que vos los conocías a ellos antes porque habías leído la nota En en página página 12 12. leí. Sí. A ver. Acá por los sonidos, pero ahí va. Ahí va la versión en la lengua común. Sí, nos costaba también a nosotros, o al menos a mí, yo quizás sí estoy más cercana a lo que es la cultura com, pero yo tengo muchas cosas que están naturalizadas, que decía, no, esto es obvio, se va a entender. Claro, y alguien que no tiene el contacto de haber nacido en un ambiente donde todo el tiempo se está hablando, o desde el lado de la naturaleza, o desde el lado de, como decía hoy, de las plantas. Era difícil para mí, por ejemplo, contarle a él o decirle, bueno, ¿cómo adaptamos esto a un videojuego? Y que todo eso se traduzca en una mecánica del juego. Entonces, por ejemplo, en un momento cuando estaba jugando al recién, uno tiraba Semilla. unos brotes, ¿no? Hay mucho en el Chaco lo que se dice el clavel de aire, que crece por todos lados, en todos los árboles, sobre todo en el monte, se generan como unas enredaderas enormes. Y claro, yo era como, y bueno, tirás un clavel, pero cómo representar todo eso y hacer que funcione. Y bueno, si tirás un clavel que sea una plataforma y que eso te ayude a elevarse. Y en los textos lo termino como poniendo, o bueno, lo que uno siempre va a tener como ese fruto y va a ser como ese avance en el juego de cierta forma y que también es como, bueno, el avance traducido a que puedes tener una plataforma para pasar de un lado a otro, pero el avance de, bueno, la naturaleza te va a guiar hacia algún lado donde vos quieras llegar también. Como pensando siempre en eso. Y Y pasando ¿querías decir algo completa, Daniela? no, y después, bueno, después con otras cuestiones, ¿no? De esto de la lengua. Yo cuando elijo el nombre, que es la Iragay, Ay, también. vos sabés, perdón, interrumpo que esté mal. Me lo tuve que escribir. Esto cómo estamos colonizados en el idioma, quizás algo en inglés lo podía más o menos Claro. inventar. El nombre me lo escribí, igual lo iba a decir mal y todo, porque bueno, a ver, nos decís nuevamente cómo se llama. Es la Idagay y la G es una G cultural que no es como la Idagay, sino como es como la Idagay hacia adentro, uno tiene como sentirse por un momento mini ahorcado y dice la Idagay. Y, y siempre me decían, pero no es muy difícil o muy largo para un videojuego. Y yo decía, no, porque lo que yo quiero es que justamente se genere eso, para que, o sea, ese nombre exista y que la polémica esa de cómo se pronuncia o no esté. Entonces es una forma más de decir, no todos nos llamamos Daniela, Ignacio, sino que hay nombres que están en nuestra cultura y de hecho el nombre de la Idagay existe. Morena. Es Morena, era un nombre mucho más largo que yo había escuchado, que es Morena del Atardecer, y entonces me quedé con la parte de la Idagay, que era la Idagay Abellé, y bueno, es un poco eso también, como cuando Cintia también aparece, cuando da ellas las presentaciones, siempre inicia hablando en su lengua materna y se presenta de esa forma. Y para ella es como muy importante generar ese efecto y todos se quedan como, ¿qué pasó? Como que, Sí, hace poco una Sí, noticia, una periodista en un subte que también le empiezan a hablar en su lengua materna y como la periodista re respetuosa también, como, háblame en mi idioma y son idiomas que también no es solo la pelea cultural, sino que están blanqueados por la Constitución, o sea, son idiomas oficiales, o sea, no es solo como, háblame en mi país o en mi idioma de mi país, sino que parte de los idiomas de tu país está en esto, o sea, hay como una vuelta más para poder decirle no que ignorante que sos con tu cabeza medio porteño, entre comillas, claro, ¿no? es una lengua más del Chaco, entonces es normal para ellos. no, Así además se que está invisibiliza bueno. acá, se los maltrata también a los chicos en las escuelas. Hay todo un trabajo de poder incluir la variedad de lenguas que hay en nuestro país. El 95% de las personas, bueno, doy un número exagerado, pero es un número así de importante. Son descendientes de pueblos originarios y fíjate cómo
todo está invisibilizado. André quiere hablar, levantó la manito. Sí. No No, te- quería decir con respecto a eso que mi abuelo paterno, o sea, el papá de mi papá, era santiagueño y era quechua y hablaba aymara, y estamos hablando de la época de antes del peronismo. Y la verdad es que él me contaba que era como, bueno, no había que hablar en esa lengua, sobre todo cuando se hablaba el español, era como de ignorante, ¿no? Era mostrar que venías de, que eras indio, básicamente era eso. Y también me contó una anécdota cuando él fue a su pueblo a buscar la partida de nacimiento porque la necesitaba. Muchos de la comunidad no le hablaban porque él hablaba español. Era como que había traicionado de alguna manera, digamos así, a la comunidad. Así que digo que la lengua es importante, ¿no? Es como dice Purri, es un campo de batalla la lengua, y no es Exacto. menor, una batalla en la que han quedado siempre, ¿no? Han perdido, digo, los pueblos originarios, y que bueno, aún como dicen los chicos con leyes que obligan, digo, ¿no? A dar una clase en las dos lenguas, a veces no pasa eso. Sí, y además en estas conversaciones que estamos teniendo, justo en este momento, en este contexto político donde parecería que todos bajamos de los barcos o que, bueno, no, hay temas que no son importantes para pensar, la fuerza y la resistencia de estas otras producciones, que además toman, se apropian, es como una redundancia, apropiarse de lo propio, pero no es, es la mirada desde ese lugar, no desde el lugar de la industria, desde el lugar colonizado. Esto me parece en formatos diferentes, que no que todo es lenguaje y todos los lenguajes tenemos que hablarlos, ¿no? Como para también decir nuestro mensaje, para crear nuestros contenidos. Me parece que un poco es lo que los une a ustedes, ¿no? Esta búsqueda de la identidad, pero una identidad que se expresa, ¿no? Que tiene la posibilidad de expresarse porque ustedes manejan también como han tenido la suerte, el trabajo, las ganas de poder manejar distintos lenguajes, que no son todos y que, bueno, de alguna manera son portavoz de aquellos que todavía no pueden manejar estos múltiples lenguajes. ¿Quieren cerrar con algo así? Porque a mí realmente me encantó y me quedo con un montón de ideas y de cuestiones para profundizar, para ligar también con nuestro Congreso, ¿no? A 40 años hemos reflexionado también en las distintas mesas sobre la democracia, sobre quiénes somos, sobre nuestra historia y historia de las personas comunes contadas como con la maravilla que han contado también ustedes dos, estos dos grupos, digo. Algo para cerrar, una palabra así tipo televisión, streaming. Eh, en blanco. Eh, no, me parece muy importante, igual también dándole el marco, un poco esta noción de los relatos y de la realidad y demás, que todo eso en cierta forma puede ser material para un proyecto, para una obra, y que está bueno que en mi caso un poco fue la universidad pública, también hablando del contexto, eh, el lugar en donde yo empecé a hacer esto y tenía una idea también de un proyecto muy parecido al de Andrea, pero no tenía las imágenes porque en mi familia no había cámaras. Entonces también la capacidad que tiene uno de alguna forma traducir todo eso a un formato y al que le sea más, más accesible. En mi caso fue un videojuego porque tuve que yo crear todas las imágenes que no tenía y bueno, es la universidad como también el espacio donde yo empecé a hacer esto, a formarme como diseñadora audiovisual y que me permitió la FADU empezar a pasar del cine y del formato audiovisual a los videojuegos que también terminaron siendo como el lugar en donde me sentí más cómoda y que la interactividad me terminó como desplegando otras herramientas para yo seguir narrando, al igual que hacían mis abuelos, pero de otra forma, ¿no? Buenísimo. André, y así cerramos. Sí, sí, por supuesto, no sea pública y tenemos como qué es lo desde qué lugar nos posicionamos y qué es lo que hay que defender. Andrea, una palabra final, si no te fuiste aún.
Creo que se le Ay, cayó. qué fuerte. No. Creo que se le cayó o que se le cayó. Los puse en contacto porque realmente hay mucho, mucho en contacto entre estas dos presentaciones, entre estas dos producciones que no van por los canales oficiales. El de ustedes sería el canal oficial de un juego, es el negocio, ¿no? El mercado. En el caso de un libro también es el mercado, los salones y demás, son otro tipo de producciones que con otras líneas también están presentes en nuestras sociedades complejas. Muchísimas gracias, para mí fue un placer enorme contar con ustedes, realmente. Muchas gracias. Gracias por Gracias Hasta a luego. invitarnos. vos. Chao.